en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:08. Saludamos al economista Mauricio Pozo, PhD, analista económico, exministro de Economía en 2 ocasiones. Economista Pozo, bienvenido. Quitado un poco la bruma, la distracción de la consulta popular, volvemos con usted a pedirle que tratemos el tema de la economía ecuatoriana, cómo está, en qué situación se encuentra el gobierno tras la aplicación ya de varias medidas que se han tomado y un proceso en marcha que entendemos está a punto de culminar con el Fondo Monetario Internacional. Bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. Lamentablemente se fue la luz 2 horas antes de lo previsto donde yo estoy, pero pude comunicarme vía celular. Tal vez empezar indicando que el resultado del primer trimestre de este año no muestra ningún tipo de recuperación clara. Existen atrasos que ya solo del trimestre actual acumulan $1.500 millones, que obviamente tiene que sumarse a los atrasos que se arrastran del año anterior. Es decir, estamos hablando efectivamente de unos compromisos de impagos con todo tipo de acreedores públicos y privados, y lo que se citaba antes del inicio de la entrevista de la protesta de algunos de ellos, proveedores del Estado, contratistas, etcétera, es un tema recurrente y que va a seguir presentándose. Dicho esto, la única manera de empezar a salir de tanto compromiso es a través de recursos, unos que tengan que ver con los ingresos que puede producir, por ejemplo, el asunto del IVA, más allá de que prospere o no la demanda de inconstitucionalidad que ha sido planteada, no sé si una o varias. Segundo, lo que puedan ahorrarse en ciertos gastos a nivel del presupuesto del Estado. Ahí han anunciado algunos recortes, veamos en la práctica qué mismo ocurre. Pero yo diría que lo que podría ayudar de manera mucho más significativa y más rápida es un acuerdo internacional. Ahí entrarían recursos frescos, obviamente no del monto completo al principio del programa, pero sí en una cifra, yo diría, importante, que ayudaría un poco a ir saliendo del proceso. Tampoco se ha hablado mucho del asunto del subsidio a los derivados, que ese es otro ingrediente que, por cierto, aportaría inclusive más que el propio IVA. Y con todo ello podríamos salir, pero como mencioné, hasta este momento no se conoce nada. Yo, al menos de la visita del Fondo Monetario, información qué pasó o cuál fue el resultado todavía no la tengo. Ojalá pueda recabar algo en estos días. Caso contrario, se van a seguir acumulando las cosas. El resultado de la consulta, sin embargo, le da algo de oxígeno político, creo, al gobierno, a pesar de que perdió en las 2 preguntas que para mí eran muy importantes, pero algo de oxígeno político porque a la final fueron 9 de 11 preguntas a favor de la propuesta del Ejecutivo, pero obviamente la debilidad en la parte económica. Cuando uno pone en una balanza las 2 cosas, uno ve una pequeña mejor señal hacia afuera, y eso se ha expresado en un aumento del precio de los papeles, no muy grande, pero algo. Pero esto tendrá que irse de alguna manera perfeccionando o mejorando más en función de lo que pase en el resto del año. Como todos sabemos, este es un año que ya inicia un proceso electoral, hay un rompimiento del pacto que existía del gobierno con otros sectores políticos, y claro, ¿eso qué significa? Que el rol de la Asamblea en la ejecución y peor aún en reformas que se requieren, se presenta como una incógnita que no tenemos todavía ninguna respuesta. No ha trascendido, economista Pozo, entre los economistas ecuatorianos lo que está haciendo, lo que hizo esa misión ecuatoriana que viajó el día 16 y hasta el día 22 de abril tenía previsto participar en esas reuniones llamadas de primavera
del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, en donde estaban previstas además citas con representantes de varios otros organismos, de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, de el BID, del Banco Mundial. Bueno, yo tengo contacto con muchos colegas y hasta ayer al menos ninguno conocía cómo ha ido ese proceso, cuál ha sido el avance. Creo que se ha manejado muy herméticamente el proceso. Habrá que ver cómo avanza un programa económico que va a ser necesario si se quiere llegar a un acuerdo. Y ese programa económico involucra medidas, decisiones. El tema del IVA que estábamos conversando es una de las decisiones que puede ayudar, pero habrán otras más y sobre todo aquellas que tengan que ver con reformas. ¿A qué me refiero con reformas? A aquellos proyectos de ley que tendrán que ir a la Asamblea y tendrán que ser discutidos. Ahí obviamente se verá la capacidad política del gobierno de poder de alguna manera buscar apoyos móviles o como se le pueda llamar para lo que se pueda buscar reformar. Pero hay muchos temas que están en la agenda, pero no sé si por razones políticas van a continuar. Le doy el caso de la reforma a la seguridad social, por decirlo. Ese es un tema sensible, espinoso políticamente, no sé si lo quieran topar o no. El asunto de los subsidios. Pero el problema de los compromisos de impagos crece todos los días, se vuelve una bola de nieve y va a ser difícil soportar la presión de todo tipo de grupos. Entonces ahí el gobierno va a tener que jugárselas y tomar alguna de las acciones como las que acabo de citar. Sí, justamente iba hacia allá mi inquietud de economista Pozo. Estamos ya en estos meses nuevamente electorales y pensamos en el proceso que se desarrollará en el año 2025 y el tema político, no solamente por esta fractura con tanto el correísmo como el Partido Social Cristiano, también con el movimiento Construye, de alguna manera va a influir en la toma de decisiones dentro de la Asamblea Nacional, pero también este proceso electoral va a ser determinante para la toma de otras decisiones que, como usted dice, podrían ser sensibles, polémicas, difíciles. Lamentablemente, las decisiones económicas en la historia de este país han estado sujetas a el tema político electoral, además. Lo que usted menciona es correcto, pero aquí hay que añadir otros ingredientes. Fíjese que el programa con los multilaterales del año 2020 se suscribió, recordará usted, en plena pandemia. Eso a mediados de mayo y se empezó a aplicar el programa en el último cuatrimestre. Yo entré en esas fechas al gobierno y ese programa empezó a cumplir las metas y las reformas a pesar de ser un año en crisis. Ahí hubo una primera reforma que era cambios a la ley del Código Integral Penal, incorporando algunas figuras económicas como delitos. Eso se aprobó en la Asamblea. Después entró la ley de defensa a la dolarización, que se negó 2 veces y en la tercera intención logramos que se apruebe. Y por ello el programa continuó. Se cambió el gobierno, entró el expresidente Lasso y continuó el programa al punto que se terminó exitosamente el mismo. Es decir, traspasó un gobierno y se lo continuó y terminó en el otro. ¿Por qué hago esta referencia? Porque ahora estamos en un proceso donde el año del gobierno es muy corto tiempo para el tipo de programa que se necesitaría hasta por el monto. Entonces habrá que negociar un programa donde se inicie en este gobierno y se lo continúe en el otro. Pero como el ambiente político es incierto, hay que ver, como expliqué, qué tipo de metas se pueden negociar, se puede comprometer el actual gobierno. Podríamos anticipar que se vayan a continuar en el siguiente, a pesar de que no sabemos qué va a pasar. Y además el tema del rol de la Asamblea. Yo creo que ahí los multilaterales tienen muchas dudas,
y muchas preocupaciones. Ahora estoy simplemente especulando. Y puede ser esa una de las razones por las cuales no tenemos mayor información, al menos todavía, de cómo ha ido avanzando el proceso de negociación. Quisiera preguntarle algo coyuntural, lecturas que quedan de este reciente proceso de consulta popular y referéndum. Economista Pozo, el rechazo mayoritario de más de un 60%, casi un 70% en algunas provincias de los votantes que decidieron rechazar las preguntas sobre el contrato por horas, el contrato a plazo fijo, el arbitraje internacional. Desde el punto de vista de la economía, aparentemente son un contrasentido. Se dice que los ecuatorianos votamos, deberíamos decir, por el no en esas preguntas por desinformación. Lo propio se dijo anteriormente de Riasuní. La pregunta que quisiera hacerle es cómo los economistas, sabiendo que son una clase heterogénea y no todos piensan igual además, pero cómo absorben estos procesos de decisiones en los que se mezclan percepciones políticas, de confianza o no en quienes dirigen el país, incluso del compromiso o falta del mismo con el país del empresariado. Bueno, su pregunta es buena y compleja sobre todo. Yo creo que el Ecuador, así como se equivocó en la decisión de suspender la producción petrolera del bloque 43 del ITT, creo que se volvió a equivocar en el tema de la pregunta del trabajo por horas. Creo que era una gran posibilidad de mejora del empleo en el Ecuador, no porque vaya a resolver todo el problema o habría ido en esa línea, porque hay otros factores que quedan complicados para que el empleo tome el ritmo que debe tomar, pero sí creo que habría ayudado. Ahí hay una cantidad de ciudadanos en edad de trabajar que no lo puede hacer. Ahora hay algunas figuras de trabajo parcial, pero no es lo mismo. Entonces yo creo que ahí hubo un error. No sé si faltó difusión de que se entienda mejor cuál era el objetivo de la pregunta, que no había vulneración de derechos, pero en la práctica un poco lo que le quiero decir es que en ese tema en particular me parece que faltó entendimiento y no creo que ese tema deba ser tildado como una posición de izquierda o de derecha o neoliberal o no. Esa es una necesidad. La gran mayoría de países funciona bajo este esquema, porque es lo práctico, es lo pragmático, es lo que sirve, y no lo que tenemos ahora, que es una ley absolutamente fuera de las condiciones que requiere el país y el mundo. Entonces me parece que ahí tenemos este tema que no debería ser parte de un debate ni peor ideológico, a pesar de que hay personas o sectores que lo quieran ubicar de esa manera. El segundo es que el antecedente nuestro con la inversión extranjera de empresas en el país que han hecho contratos con el Estado refleja un mal precedente. Un mal precedente porque tenemos muchos ejemplos sobre esto. Simplemente para recordar, le doy dos casos. El tema de un conflicto que existió entre los indígenas de la zona oriental sur con la empresa Chevron. Ese era un problema entre los indígenas y la empresa, no era un problema con el Estado ecuatoriano. El Estado se metió en el proceso, hizo hasta publicidad del tema, y eso fue una herramienta utilizada por la defensa o de la propia empresa para argumentar de que no hay justicia independiente, de que el Estado, y en ese caso el Ejecutivo, se está metiendo en el rol de una instancia que no le compete. El otro caso es la empresa Occidental. El problema con la empresa Occidental, ahí sí con el Estado, donde tampoco se ventiló en el ámbito técnico como tenía que ventilarse el proceso y se politizó el tema y terminó el caso en arbitraje externo y le dieron la razón finalmente a la empresa Occidental como le dieron a Chevron también. Entonces un poco lo que quiero simplemente ilustrar es que hay mucha desconfianza de suscribir acuerdos que tengan que ver con el Estado y sobre todo por la no independencia y la justicia.
Y ese era uno de los objetivos de la otra pregunta que fue negada y que habría significado una ayuda. Tampoco la solución de todos los peros y todas las restricciones, pero sí una ayuda para la necesaria inversión extranjera que requerimos. Bien. También hablando de otro tema coyuntural y agradeciéndole por ese esfuerzo extra que usted nos comenta hecho para superar la falta de energía y posibilitar este diálogo, hablemos sobre ese tema, la crisis de energía, esa necesidad urgente e impostergable de inversión que es muy cuantiosa en algunos miles de millones de dólares. Se estima ya lo que debería invertir Ecuador en proyectos de carácter eléctrico. En un país en donde sus finanzas públicas se encuentran en soletas. Bueno, este es parte de los rubros de inversión pública que sí deberían existir. En lugar de desperdiciar fondos en 1000 cosas, en roles que no le competen al Estado, donde hay un desperdicio, en este tipo de objetivos sí debería estar presente el Estado, y si no está el Estado, hacer las gestiones para que no se produzca lo que se ha producido. Obviamente a nadie se le puede echar la culpa de que no llueva, ese es un tema natural, y de ahí se alimenta buena parte de la generación eléctrica del país a través de la hidroelectricidad. Pero sí es responsabilidad el que no se haya, por ejemplo, mantenido en la forma adecuada a todo el sistema de termoelectricidad, que permite de alguna manera compensar cuando hay estas bajas o esta presencia de estiajes en el país. Entonces, creo que ahí ha habido un mix de situaciones, unas por factores de descuido. Yo no tengo los elementos para hablar lo que dijo el presidente de sabotaje, puede ser que sí sea de esa forma también, pero en el fondo, para atender su inquietud, sí me parece que ese es uno de los elementos en los que tenemos que trabajar. Si algo le sobra a este país, es agua, y no solo al país, a toda la zona andina. Esto no es una realidad del mundo, pero nosotros tenemos esa facilidad, esa dotación natural, pero hay cómo explotar esa riqueza natural con inversión. Y la inversión viene de la generación, la ampliación o el perfeccionamiento de las plantas hidroeléctricas. Y ahí podemos, creo yo, tener más tranquilidad de lo que vaya a pasar, porque todo esto cuesta plata. Esto de no tener electricidad rompe comunicaciones. Muchas de las comunicaciones se realizan por vía digital y no hay comunicación. Y esto es un problema y termina siendo otro factor que abona para el tema de crecimiento económico. Fíjese, antes de olvidarme, que me parece importante anotar, para este año, para el año 24, el Banco Central había estimado un crecimiento del 0.8, un crecimiento obviamente muy bajo, por debajo del crecimiento poblacional, sin que eso permita opciones de mejorar el empleo. Pero ahora, el Fondo Monetario, en una reciente publicación, para los países de Sudamérica hizo un recálculo de las estimaciones de crecimiento. Y para el caso del Ecuador le da un crecimiento de 0.1. Y para el año 25 de 0.8. Es decir, tenemos, obviamente es una estimación, puede cambiar en función de lo que pueda ocurrir, pero tenemos un entorno donde no va a haber aumento de la actividad económica. Y a eso se suman los problemas fiscales que estábamos conversando. Entonces, esa es la realidad de este momento. Por eso el país necesita corregir los problemas económicos y meterle fuerza a un proceso de recuperación más rápido. Y parte de esa recuperación viene por inversión, sobre todo de afuera. Pero hay que crear las condiciones para ello. Para economista, ¿es necesario empezar a pensar en la inversión privada en materia energética? Porque nos preguntamos un poco además, ¿por qué no se ha cumplido con las propuestas que ya desde hace algún tiempo o cronogramas que se habían establecido precisamente para no llegar al punto en el que estamos en este momento? No se ha hecho la inversión, ha sido negligencia, ha sido falta de recursos, no hay realmente plata, no ha habido la voluntad política para hacerlo. Hay tal vez un problema estructural, como decía el
economista Acosta Burneo hace unos días que conversábamos sobre este tema. ¿Cuáles nomás son estos problemas y hacia dónde debemos apuntar? Porque hablamos, es urgente hacer la inversión, pero esta inversión tiene que venir de afuera, no hay recursos en el país. Esto genera polémicas porque se habla de la venta de los recursos del Estado, de la entrega de la administración de los recursos del Estado a privados. ¿Cuáles son sus análisis y comentarios sobre esto, economista Pozo? Si me permite, economista Pozo, y sabiendo que será su última intervención por limitaciones de tiempo, quisiera añadir algo más, un insumo más para el análisis en la pregunta de Rosana. Ayer escuchamos en nuestro noticiario de la noche una hipótesis del ingeniero Antonio Porrero. Él es un experto en energía renovable en particular. Él señala que un error estratégico se dio en el año 2018, esto fue en el marco del gobierno de Lenín Moreno, con la fusión del Ministerio de Electricidad con el de Energía y Minas, fusión que provocó una distorsión de políticas de Estado, relegando al sector eléctrico a una posición secundaria, poniéndose todo el énfasis y el interés en petróleo y minería y relegando importantes proyectos que se encontraban en marcha, proyectos estratégicos en lo que respecta a electricidad. No sé si usted coincida o no con ese punto de vista, pero en todo caso la pregunta general que le expresa Rosana y a la que me sumo es cómo recuperar ese tiempo perdido. Bueno, uno puede encontrar factores que hayan incidido en el problema que en este momento tenemos de energía. Yo no estoy tan seguro que haya sido ese proceso y donde el tema eléctrico se lo puso en un segundo plano sobre el tema petrolero. Pero lo tenga como un ministerio aparte o lo tenga como una dependencia interna, lo importante es la prevención más allá de la estructura institucional de la entidad que se encarga del proceso. Entonces eso es un tema que es fundamental. ¿Y por qué le digo esto? Porque si fuera así y fuera un segundo, habría habido una recuperación, por ejemplo, del tema del petróleo. Y lo que hemos visto es, lejos de una recuperación, una caída de producción del petróleo, y ahora peor, con el tema de la suspensión de la producción del bloque 43. Entonces, nos ha ido mal en el tema de electricidad, de energía hidroeléctrica, el mantenimiento de la termoelectricidad, y también nos ha ido mal en el tema petrolero. Lamentablemente los números no mienten y ahí están sobre la mesa. Para responder la parte inicial de esta última pregunta, decirle que lamentablemente se politizan las cosas. Y cuando uno trata de hacer economía y le mete el ingrediente político, peor ideológico, los países no avanzan. La economía y el manejo de la política económica tiene que ser eminentemente práctica, tiene que ser algo que sirva, algo que funcione y algo que le beneficie al país. Si esas decisiones caen algo más en el asunto de mercado o algo más en el tema estatal, termina siendo una consecuencia, pero no puede ser un óbice, no puede ser una restricción para hacer o no hacer, o tomar una determinada decisión. El Estado no tiene plata. El Estado tiene un espacio muy pequeño para poder usar en gasto de inversión. ¿Por qué? Porque destina la mayoría en cosas que caen dentro del gasto corriente y muchas de ellas que no son útiles. Pero ese proceso de redimensionamiento también se va a demorar. Entonces, ¿quién puede suplir la inversión que el país necesita? El sector privado. Pero el sector privado, para que pueda decidirse entrar, necesita cierto tipo de, yo diría, de garantías mínimas. Una de ellas, por ejemplo, puede ser un ambiente laboral un poco más moderno, y lamentablemente ahí estamos parqueados. Entonces, los mismos que critican una cosa se oponen a la otra. Entonces, esto en la práctica lo que hace es rezagarnos, retrasarnos, y el país se pone a la cola, lamentablemente, de la región en algunos temas. Ojalá la cordura caiga de alguna manera pronto en el país y se puedan superar estas taras que nos tienen bastante atrás. Ojalá el gobierno no pierda el ritmo, pueda continuar en esto a pesar de la restricción política que conversamos, y el siguiente gobierno le dé continuidad a los temas que han empezado a funcionar y meta más fuerza en las otras cosas donde todavía no hemos podido avanzar.
Su juicio de valor, economista Pozo, sobre esa polémica medida que tomó el gobierno de Noboa la semana pasada, decretando feriado el jueves y viernes en el sector público y el sector privado. Se dijo entonces que Ecuador en esos días perdió unos 20 millones de dólares por hora. Sumó por lo menos al Producto Interno Bruto. Yo quisiera ser mucho más específico y tenerle la respuesta a su pregunta, Gustavo, pero no entiendo la razón de por qué se tomó esa decisión. Trato de encontrarle fundamento, cuál puede ser el ingrediente que determinó esta decisión, porque el tema de la falta de luz no se arregla con otorgamiento de una jornada de vacaciones. Estamos hoy día en día laboral y estamos tratando de arreglarnos como podamos. Entonces, de ahí a decretar 2 días de asueto me parece que como que no cuadra, a menos que yo no esté entendiendo bien lo de fondo, pero no me quedó claro ni me convence mucho que haya sido beneficioso para el país. Así es, economista Pozo, muy pocos posiblemente lo entendieron. Queremos agradecerle mucho por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias. Declaraciones del economista Mauricio Pozo, analista económico, ministro de Economía en 2 ocasiones. Son las 8 horas.